Ahí me estoy grabando. Bueno. Buenos días con todos. El día de hoy tenemos una interesante entrevista con una psicóloga trujillana, una psicóloga especialista en temas clínicos y en temas de atención a adolescentes y adultos y niños en lo que es el mundo de la psique, el mundo de la conducta, ¿no? Estamos con Lindsay Muñoz. Lindsay, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Un gusto también tener esta pequeña reunión, una conversación acerca de algo que de pronto está afectándonos y que podemos solucionarlo de una manera bastante rápida en este nuevo tiempo que estamos viviendo, ¿no? Un saludo para todos. En esta cuarentena, en este confinamiento que ya va casi por los 3 meses, ¿no? En este caso en Perú, en nuestro país, Uh-huh. digamos, qué síntomas psicológicos o en la conducta se están presentando en gran cantidad de personas? Mira, yo empecé a darme cuenta de ciertas características por familiares y por amigos, que de pronto la ventaja de ser psicóloga les da un poco la confianza de poder conversar acerca de ciertos asuntos personales, ¿no? Y lo que observé las primeras 2 semanas fue que hubo como una negación, digamos, a lo que podía venirse, ¿no? Y fueron un poco más, estas 2 semanas fueron un poco más de relajo, digamos, de que todo el mundo estaba en su casa haciendo sus cosas personales y no trabajando, ¿no? Pero cuando ya el panorama se aclaró, empecé a recibir bastantes mensajes, generalmente por WhatsApp, de amigos o familiares cercanos que estaban pasando por varios momentos de ansiedad. Y luego, bueno, se añadió algunos clientes o pacientes que también empezaron a presentar algunas características o síntomas, ¿no? Estas características de la ansiedad generalmente ha sido manifestado por falta de sueño, por sensación de falta de aire, por sensación, por ejemplo, de desesperación. Eh, Algunos, cuando ya es un cuadro un poco más evolucionado, sienten o piensan que van a enloquecer, ¿no? Porque experimentan muchas sensaciones que sienten que van a perder el control de ellos mismos, ¿no? O lo básico, que es la sudoración de manos, por ejemplo, ¿no? La sensación de repente de ir a cada momento al baño, a miccionar, también puede presentarse, ¿no? Cuando empezaron se reactivaron ciertas cosas de manera virtual, como las clases en la universidad, por ejemplo, ¿no? O los niños en las escuelas de manera virtual, también fue un cambio bastante grande que generó ansiedad porque evidentemente era enfrentarse de una manera distinta a un grupo de personas, ¿no? Y bueno, en los adultos que ya tienen un trabajo o que lo tenían, la sensación de pérdida laboral ha sido, por ejemplo, la sensación de frustración, de fracaso, ¿no? Y evidentemente una emoción de incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar más adelante. Entonces, lo que yo he observado es que la ansiedad ha sido una respuesta de la mayoría de personas frente a esta nueva etapa de la vida, ¿no? Yo sí debo añadir que yo lo he notado más, pero ya antes, mucho antes de la cuarentena, hay gente que experimenta mucha ansiedad, sino que hay ciertos mitos y vergüenza frente a eso, y no, obviamente muchos no lo saben, ¿no? Pero se puede encontrar personas que uno puede observarlas como muy seguras, pero en el fondo experimentan muchas respuestas de ansiedad ante ciertas situaciones, ¿no? Dame un segundito, por favor. Sí. Tú has manifestado varios síntomas que suelen tener las personas, ¿no? Por el Sí. tema de la ansiedad. Incluso, mira, yo no conocía el tema o la parte en la que comentas que, por ejemplo, el tema de, incluso cuando uno va a miccionar, ¿no? El tema de las necesidades fisiológicas también se manifiesta. ¿Cuáles son
los síntomas, digamos, menos comunes, que también pueden ser ansiedad, pero que la gente no puede distinguir como ansiedad? Lo que pasa es que eso depende mucho de, digamos, lo que cada persona esté viviendo o lo que pueda activar la ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la ansiedad no es que se produce así porque sí. No todos, si bien es cierto, muchos hemos experimentado una sensación, por ejemplo, como de nervios frente a alguna situación, generalmente esa es una sensación que desaparece pronto. Y que no perdura en el tiempo, ¿no? O que no aparece continuamente. Pero cuando hablamos de una persona que experimenta ansiedad recurrentemente, nosotros tenemos que enfocarnos un poco a qué es la situación o qué situación anterior ha vivido que puede estar activando todo esto, ¿no? Entonces, los síntomas o las características son enormes, ¿no? Te mencionaba, por ejemplo, personas que, eh, por ejemplo, ¿no? En algún momento he atendido a universitarios que cuando van a exponer, cuando van a hacer cualquier cosa que demande la exposición en grupo, les daba ganas de orinar. Y entonces podían ir, no sé, 3 veces al baño en una cuestión de 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, sienten la sensación de asfixia. Hay gente que se le dificulta, por ejemplo, el tomar agua o comer porque están tan atorados emocionalmente que hay una sensación de temor a ahogarse, por ejemplo, o a atorarse, ¿no? Hay gente que tiene temor salir a la calle o a lugares donde haya muchas personas. En este caso, por ejemplo, se ha generado como un pequeño cambio y como evidentemente por la cuarentena no se puede salir, hay un temor grande a contagiarse, ¿no? A que tengas el vínculo con otra persona y que puedas contagiarte de Las, este virus, ¿no? digamos que las fobias, en un documento que tú me has enviado previamente, ¿no? Para Ajá, ver un poco sobre el tema, se habla un sí. poco de los traumas. Obviamente, cuando se Ujú. escucha la palabra trauma, a veces se asocia con algo muy grande, ¿no? Un poco grotesco, muy Ajá. fuerte. Pero no, no necesariamente, ¿cierto? Los traumas pueden ser No, pequeños y generarnos ansiedad, ¿no? claro. Lo que pasa es que ese es un mito, ¿no? O sea, pensar que un trauma tiene que ser, es como pensar que la violencia es solamente pegar e insultar y que suene, que se vea el golpe en el rostro, que se vea el golpe en el cuerpo, ¿no? La violencia puede tener muchas formas y muchas veces no la notamos, ¿no? Entonces, la ansiedad es de la misma forma, ¿no? Un trauma es una situación que uno ha vivido y que te ha impactado y evidentemente te ha dejado como una huella, ¿no? En algunas situaciones, evidentemente, las experiencias pueden ser un poco más fuertes y en otras no, pero si ya te dejó una especie de huella y se activa cada cierto tiempo, entonces ya estamos hablando de un trauma, ¿no? Sí. Se puede ir alimentando con el tiempo y con los sucesos los efectos de ese trauma, ¿cierto? Sí, se puede reforzar en realidad, ¿no? Con ciertas situaciones que de repente uno va experimentando, pero sobre todo se refuerza cuando no le tomamos atención, ¿no? Siempre pongo de ejemplo esto, cuando algún familiar muy cercano muere, generalmente las personas intentan que esa tristeza pase rápido, que nos distraigamos en el trabajo, en los estudios, o que de repente no nos enfrentemos incluso a la situación, ¿no? Para no sufrir y porque tenemos un poco la idea de que las emociones como la tristeza, por ejemplo, son negativas o no debemos experimentarlas, ¿no? Es lo mismo con la ansiedad, ¿no? O con una situación de trauma que genera ansiedad. Cuando sucede, a veces las personas que nos rodean intentan que nos distraigamos y que olvidemos un poco ese suceso, ¿no? Ujú. Que de pronto nos ha dejado una huella. Pero al contrario, o sea, dejarlo a un lado es como taparlo, es como cuando barremos la parte de la casa que se ve y no nos fijamos qué hay debajo del mueble, y en realidad lo que estamos haciendo es postergarlo y por decirlo así, como madurarlo más, ¿no? Ujú. Entonces va a llegar un momento en que si sucede alguna situación
con alguna característica similar o que activa la emoción relacionada con ese trauma, sí, es mucho más grande, ¿no? Lindsay, Sí, o sea, claro, la gente cree que al no ver el problema no existe, ¿no? Pero luego va a salir a flote. Eh, exacto. una pregunta que probablemente puede parecer quizás absurda, pero algunos papás lo comentan, papás, mamás lo comentamos, ¿no? Ujú, Cuando uno se vuelve padre, ya tiene una ujú. responsabilidad, o a veces tienes más responsabilidades, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que la paternidad o la maternidad trae consigo también una dosis de ansiedad en determinados momentos? Definitivamente. O sea, si nosotros tenemos que ver un poco nuestras características, ¿no? Todos podemos tener cierta adaptación al cambio, pero no en todos es el mismo tiempo de duración. Entonces, convertirse en papá o mamá es una situación que te cambia la vida en general. O sea, a partir de ahí en adelante, evidentemente vas a experimentar muchas situaciones nuevas, ¿no? Porque no es solamente que ya vas a cuidar, vas a proteger, vas a amar, sino que evidentemente a lo largo de de todo ese desarrollo, crecimiento, vas a ir experimentando situaciones nuevas con los hijos, ¿no? Entonces, en definitiva, puede haber respuestas ansiosas o reacciones ansiosas frente a eso. Pero ahí es donde debemos observar, y por eso es que lo ideal siempre hacernos como una especie de introspección y ver qué situaciones de repente todavía las tenemos ahí inconclusas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De pronto una persona que ha pasado por un trauma en su niñez relacionado a la relación con sus padres, puede tener una dosis un poco más elevada de ansiedad frente al hecho de convertirse en papá o mamá, ¿no? También hay lo contrario, también encontramos personas que sacan fuerzas del fondo o tienen ciertos recursos de apoyo y que al final terminan como siendo lo que no quieren ser, ¿no? O sea, no repitiendo las historias, por decirlo Ujú. así, ¿no? Pero en lo general, pues evidentemente si experimentamos situaciones nuevas que sabemos como que traen consigo muchas cosas, como lo que tú has mencionado, ¿no? La responsabilidad, el hecho de saber que ahora tienes a cargo una vida, ¿no? No solamente económicamente, sino también en el lado de ayudarle en el desarrollo de su personalidad, por ejemplo, podemos experimentar sensaciones de ansiedad o respuestas ansiosas y no está mal, ¿no? No hay problema en eso. El detalle está en intentar solucionarlo, ¿no? En el camino. Todo lo contrario sería más bien las personas que ante nuevas responsabilidades se desentienden y más bien tienen un grado de irresponsabilidad y no las asumen, ¿cierto? O sea, eso sería lo contrario, ¿no? Y mira, Sí, en, en- en- sí. en todo caso, entonces, por ejemplo, hablamos de los padres y te lo preguntaba porque yo sé que hay personas que nos siguen y son Ujú, padres, tienen hijos, ¿no? Entonces, pero obviamente hay otras situaciones que también generan cierta ansiedad. Un jefe quizás un poco histérico, sí. padres controladores, hijos que nos sacan de quicio. Bueno, siempre hay Ujú, distintos personajes en nuestro entorno que pueden causarnos ansiedad. Ahora, una vez que más o menos con las pautas que nos has dado, uno puede ujú. detectar que tiene un nivel de ansiedad, ¿qué puede hacer ante eso? O sea, primero, digamos, de manera individual, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Y luego, obviamente, yo creo que es importante luego ver un psicólogo, un especialista que nos pueda ayudar, ¿no? Pero en principio, ¿qué Ujú. podemos hacer uno desde casa, con uno mismo? Ok. Mira, el primer paso que yo sugeriría es no evitar la ansiedad. Es decir, mientras más la tratemos de disimular y de distraernos y no sentirla, aumenta más. Porque imaginemos que experimentamos un momento o una crisis de ansiedad, en donde de repente sentimos un poco la falta de aire, de repente sentimos que nos ponemos fríos, de repente sentimos las palpitaciones rápidas del corazón. Lo primero que puede venir a nuestra mente es que algo malo nos está pasando, ¿no? De repente nos va a dar un ataque al corazón, de repente voy a desmayarme, algo por el estilo. Pero ese es un distractor también, porque generalmente el cuerpo te da
como claridad cuando se trata realmente de algo físico o cuando se trata de una situación emocional. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros podemos experimentar eso, la mayoría de personas lo que quiere es evitarlo. Y al evitarlo, nos esforzamos por dejar de sentir eso y podemos sentir más ansiedad todavía al no poder frenarlo, porque generalmente la ansiedad dura, por ejemplo, si nos coge una crisis de ansiedad en un momento dado, dura un tiempo, ¿no? Que generalmente son 10 minutos, puede ser un poco más, pero generalmente son unos 10 minutos en donde uno siente mucho estas sensaciones, ¿no? Entonces, si yo sé que de pronto me percato y digo, esto no es algo físico, sino es una situación ansiosa, esa situación de afrontarla y saber que va a durar un tiempo, nos va a ayudar a frenarla y no a evitarla, y entonces convertirse como una especie de reforzador, ¿no? Ese es un primer paso. Lo segundo es que necesitamos darnos cuenta de las situaciones que sirven como disparadores o como activadores de esa ansiedad, ¿no? ¿Qué pasó antes? De repente me dijeron algo, de repente estuve pensando en alguna situación. Por ejemplo, ¿no? Recrear todo ese momento previo a la ansiedad. Recrear todo ese momento, ¿no? A veces no es tan sencillo, ¿no? A veces es ahí donde necesitamos un poco del apoyo de darnos cuenta que, porque a veces es difícil aceptarlo. O sea, por ejemplo, ¿no? Imaginemos en una situación de la coyuntura, ¿no? Alguien que perdió su trabajo y pasa por una crisis de ansiedad. Y de pronto no se ha percatado que su pensamiento anterior estaba dirigido a qué voy a hacer ahora, ¿no? En qué me voy a desenvolver o cuántos meses voy a estar desempleado, por ejemplo, ¿no? Y cuando afrontamos a esa persona podemos tener dos respuestas, ¿no? Puede ser una persona que acepta de que ese pensamiento le está causando crisis de ansiedad, o puede ser que sea una persona que considere que no lo niegue, no, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, yo sé que voy a solucionar esto. Y entonces, frente a la negación también puede ahondarse el problema, ¿no? Y quiero acotar algo pequeño, ¿no? En este mismo ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una persona que está experimentando ansiedad porque hay un pensamiento de incertidumbre frente al futuro, puede ser que esté añadido una historia que sirve como reforzador, por ejemplo, ¿no? De repente es una persona que ha tenido unos padres que desde su punto de vista quizá no han tenido mucha superación profesional o laboral. Y a veces estamos en el deseo de, como te dije hace un instante, de no repetir historias, ¿no? Y entonces se agranda más, porque es como que estoy siendo como mi papá y como mi mamá, que no tenían un empleo, no tenían un gran sueldo, no estaban superados profesionalmente, por ejemplo, ¿no? Inconscientemente, quizás arrastramos unas mochilas, pero no las vemos, ¿cierto? En definitiva. O sea, es muchas veces cuando ya la situación se ha salido un poco de nuestras manos y es que empezamos a darnos cuenta que necesitamos ayuda, es que nos damos cuenta de esas mochilas, ¿no? Sin embargo, hay personas que pueden tener la capacidad de conciencia o la capacidad de darse cuenta y pueden pues notar ciertas situaciones que tienen que ir solucionando, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, para ir terminando, Lince, gracias por tu tiempo y por esta información que nos vas dando, ¿no? Para poder tratar un tema que ahora está afectando a muchas personas, niños, familias. Ujú, Se dice que los niños son los que mejor llevan el confinamiento, ¿no? Y se ujú, ha vuelto una posverdad. Y creo que ignoramos que los niños, así como los adultos, los niños no son todos iguales, ¿no? ujú, Entonces, probablemente haya niños que lo puedan llevar mejor, niños que les cueste llevar un poco de peor manera esto, ¿no? Yo tengo ujú. una sobrinita que ayer dijo, Tito, ¿por qué la gente sale a la calle con mascarilla y yo no puedo ir al parque sin mascarilla? Sí, ¿No? Entonces, los niños a la que ven sí, un poco, correcto. ¿no? Ven un poco de cómo está el escenario en la calle, se hacen preguntas, se Ajá. plantean preguntas, ¿no? Entonces, es cierto que los niños están llevando mejor el tema del confinamiento,
y de repente presentan pocos cuadros de ansiedad. ¿Cómo lo ves tú? Que estás en contacto también con bastantes niños, Ajá. viendo cómo está su Mira, tema. yo considero que toda situación en realidad es contextual, ¿no? O sea, también. Cuando me refiero a contextual, me refiero a que cada quien en su espacio de confinamiento, espacio de cuarentena, con quienes vive, es un contexto diferente al vecino o al familiar de al costado, etcétera, ¿no? Puede haber reacciones o sensaciones similares. Por ejemplo, creo que una de las sensaciones similares en los adultos es la incertidumbre, ¿de acuerdo? Quizá ahora está un poco más claro el panorama, pero una de las sensaciones principales fue la incertidumbre, ¿no? En los niños es un tanto distinto porque como están en pleno desarrollo, hay un poco más la capacidad de adaptación. Porque están un poco más libres de pensamientos, ¿no? Cuando, a medida que vamos desarrollándonos y vamos creciendo, pensamos más y los pensamientos muchas veces nos bloquean también, ¿no? Entonces, en los niños la parte de pensamiento está como todavía, Formación, ¿no? digamos, en formación, entonces no hay muchos bloqueos de ese lado, salvo que tenga una familia eh, limitante, ¿no? Entonces ahí hay otro tipo de reforzador. Los niños también quizás se adaptan rápido por un poco la parte de aprendizaje, ¿no? O sea, si yo veo que la rutina ha cambiado, que de repente ahora papá y mamá están todo el tiempo en casa, que de repente hay que lavar todas las cosas que traemos de la calle, etcétera, los niños también se van adaptando a eso. Sin embargo, todos somos seres sociales, todos necesitamos el contacto humano y necesitamos también movernos, no solamente pues en nuestro metro cuadrado, ¿no? Donde vivimos. Entonces, hay muchos aspectos en el ser humano que bajo esta circunstancia se ha derrumbado, ¿no? El contacto con otras personas, el poder demostrar afecto. En el caso de los niños, por ejemplo, que pueden ser afectivos o que a través del juego pueden ser también afectivos. Todas esas situaciones pueden afectarle, pero quizá no lo manifiesta de una manera verbal o no lo manifiesta de una manera pensante, ¿no? Como nosotros lo podemos hacer. Lo pueden hacer a través de ciertos comportamientos y puede suceder que cada cierto tiempo aparezca alguna conducta y que muchas veces nosotros lo tomamos como de pronto un momento de berrinche, de que es malcriado, etcétera, ¿no? Pero yo considero, o sea, que no, ninguno de nosotros estamos libres a tener ciertas respuestas un tanto de estrés frente a este cambio hasta que nos vayamos adaptando, porque voy a volver a recalcar que la adaptación demanda un tiempo y para cada ser humano ese tiempo es distinto, ¿no? Puede que para un ser humano pueda adaptarse en un mes, otro de repente necesita medio año, otro necesita de pronto un año entero, y es en la misma circunstancia en los niños, ¿no? Y para cerrar un poco la idea, y evidentemente también hay una situación distinta entre los niños que se los puede llamar como regulares a niños que en definitiva pueden tener algunas limitaciones o algunas características distintas, ¿no? Como por ejemplo un niño con autismo, el haberlo confinado completamente y que no tenga acceso a la calle, a realizar ciertas rutinas, porque ellos están acostumbrados a sus rutinas, en definitiva eso puede también conllevar a tener otro tipo de reacciones, ¿no? Entonces por eso insisto mucho en que para mí no es que esté claro que los niños son los que más se han adaptado o más rápidamente se han adaptado, ¿no? Creo que depende del contexto y depende de cada persona y evidentemente pues no podemos compararnos, ¿no? Por la edad, digámoslo así, pero básicamente de esas dos cosas depende las reacciones que nosotros podamos tener frente a esta cuarentena. Lindsay, te agradezco bastante por esta charla, bastante productiva, bastante importante, porque se habla mucho de la salud mental durante este confinamiento. Uh-huh. La gente dice, uy, de acá vamos a salir todos un poco locos, vamos a necesitar un poco de apoyo, cuando en realidad yo creo que siempre necesitamos apoyo en el tema de salud mental
siempre necesitamos a alguien que nos ayude a conocernos, porque yo creo que eso es algo que casi todos adolecemos, ¿no? No nos Ujú. conocemos, no conocemos Exacto, nuestra sí. reacción, no conocemos a veces por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y creo que lo último que has dicho es importantísimo, ¿no? La capacidad de adaptarnos, ¿no? Exacto, Y ahora no exacto. nos queda otra que adaptarnos, ¿no? A este nuevo escenario. Entonces Ajá. yo creo que es bueno que cada uno diga, oye, ¿cómo estoy llevando las cosas en mi casa? ¿Cómo me estoy llevando con mi pareja? ¿Cómo me estoy llevando con mis hijos? ¿Cómo me estoy llevando? Y ser consciente de que, por ejemplo, probablemente te lleves mejor con alguien, con esta persona, que con esta. Y con esta quizás sonríes más que con esta. Y con esta quizás, entonces, eso te va a ayudar, ¿cierto?, a retroalimentarte y saber potenciar cada relación con cada persona y cada situación también, ¿no? Exacto. Y eso que acabas de decir, de que es como darme cuenta de repente, no me había dado cuenta que con esta persona me llevo mejor por ejemplo, en hacer bromas, ¿no? O con esta persona hablo más de cosas serias, qué sé yo. Y eso también a veces puede llevarse a un panorama distinto respecto a cómo el resto nos ve, ¿no? O sea, si de repente vivimos varias personas, pueden surgir situaciones de celos, pueden surgir situaciones de interpretar de una manera inadecuada ciertas cosas, ¿no? Pero este es un buen tiempo que de alguna forma nos hemos visto forzados a dar este cambio en la vida, pero lo que tú has dicho es importante, es el poder darnos cuenta de cómo estoy enfrentándolo, cómo me estoy adaptando, estoy negándome de repente a este cambio, estoy negándome a esta palabra que se está utilizando mucho, que es reinventar ciertas cosas, ¿no? Y entonces es ahí donde de pronto esta situación también nos va a forzar a darnos cuenta qué situaciones han quedado postergadas por solucionar, qué situaciones han quedado inconclusas y que este es un buen tiempo para solucionarlo, para que como salgamos a esta nueva vida, tengamos pues muchos recursos de apoyo para sobrellevarla y disfrutarla Ujú. definitivamente, ¿no? Dice, muchas gracias. Gracias a ti. Te comprometo para hacer otra próxima videoconferencia, hablar de otro tema. Me gustaría hablar Genial, un genial. poco, me gustaría hablar un poco sobre nuestra relación con la tecnología, ¿no? Lo Ya, bueno, lo perfecto. malo de la tecnología, cómo los móviles, las tablets pueden afectar quizás nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de actuar. Yo te digo, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Así que bueno, la próxima a ver Exacto. si coordinamos y hacemos no tanto un webinar, una videoconferencia sobre un tema así. ¿Ok? Perfecto. Que vaya Estamos muy en bien. contacto. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Ha sido A un ti, muchas placer. gracias. Hasta luego. Gracias.